Cordial saludo, estimados estudiantes. Hoy vamos a hacer ejercicios con reserva legal, estatutaria y ocasional. El primer ejemplo nos dice la utilidad líquida de una sociedad de 250 millones de pesos, realizar el valor de la reserva legal, el valor de la reserva estatutaria del 20% para ensanches de la planta, contabilización de la reserva legal y contabilización de la reserva estatutaria. Entonces miremos la solución. Primero, nosotros debemos contabilizar la reclasificación de la utilidad. Entonces, recordemos que en secciones anteriores hemos dicho que esta utilidad del ejercicio se lleva al débito y se lleva al crédito la utilidad acumulada y ahí quedaría reclasificada la utilidad por el valor de 250 millones. Después de reclasificar esa utilidad, vamos a resolver el punto A, valor de la reserva legal. Entonces miremos el valor de la reserva legal. Entonces, el valor de la reserva legal la tomamos de la utilidad acumulada, que es 250 millones de pesos. A eso le sacamos la reserva legal. Nuevamente reiteramos que es del 10%. Siempre hasta ahora será así, hasta que la ley cambie, no sabemos hasta cuándo. Entonces de 250 millones le sacamos el 10% y eso me da el 25%. Entonces ahí está el valor de la reserva legal. Ahora nos dice el valor de la reserva estatutaria, que es del 20%. Entonces miramos, tomamos la utilidad acumulada que ya tenemos, que es 250 millones, y le calculamos el 20%. El 20% de 250 millones es 50 millones. El punto C nos dice contabilice la reserva legal. O sea, contabilizamos ya. Entonces miremos la reserva legal, contabilización. Recordemos, cuando contabilizamos la reserva legal, nosotros tenemos que esta reserva legal hay que contabilizarla. Entonces, debitamos la utilidad acumulada por 25 millones y acreditamos la reserva legal por los 25 millones que ya habíamos calculado. Si analizamos de esta utilidad acumulada que está a crédito, la vamos disminuyendo, porque ya estamos sacando de ahí para la reserva legal. Ahora contabilizamos la reserva estatutaria. Entonces, la reserva estatutaria me dice que es de 50 millones de pesos. Ya la habíamos determinado acá. Y me dice que debo llevar al débito la utilidad acumulada y hacemos un crédito a la 331015, que es la reserva estatutaria. Esa 331015 debe decir para ensanches de planta y hacemos un crédito. Entonces, si observamos, nuestra utilidad acumulada, que es crédito, va disminuyendo porque vamos debitando para la reserva legal, que ya la contabilizamos aquí al crédito, y va debitando también para la reserva estatutaria. O sea que esa utilidad acumulada disminuye y lo que queda es lo que se reparte a los dueños de la organización, socios, accionistas, según el tipo de empresa. Bueno, ahora miremos un segundo ejemplo que nos dice lo siguiente. Una sociedad tiene una utilidad líquida de 450 millones de pesos. Los socios han aprobado en la asamblea una reserva estatutaria del 15% para otras disposiciones y una reserva ocasional para reposición de maquinaria del 20%. Vuelve y juega. Valor de la contabilización y contabilización de la reserva legal, valor y contabilización de la reserva de las otras reservas, la compra de la maquinaria y debe reclasificar la reserva ocasional. Entonces, miremos la solución. Recordemos, lo primero es reclasificar la utilidad. Hacemos un débito a la utilidad del ejercicio y la reclasificamos al crédito como utilidad acumulada. Ahora sí resolvemos el valor de la reserva legal. Entonces, recordemos que la utilidad acumulada es de 450 millones y hago una reserva legal del 10% que equivale a 45. Y de una vez contabilicemos. Entonces, debito la utilidad acumulada y acredito la reserva legal por el 10%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi utilidad acumulada va disminuyendo. Porque acá repetimos, estaba en el crédito la utilidad acumulada
y ya hice un débito por esa reserva legal. Miremos la reserva estatutaria. Nos dice que esa reserva estatutaria la debo tomar de mi utilidad acumulada, como siempre, y nos dice en el ejercicio que es del 15%. Entonces hacemos de la utilidad acumulada el 15% de 450 millones, nos da 67 millones 500. Y de una vez la contabilizamos. Volvemos, debitamos la utilidad acumulada y la llevamos a una 331095, que es la reserva estatutaria. Esa 331095 pues sirve para otras disposiciones que determinen los socios. Entonces, ahí quedaría la reserva estatutaria calculada y determinada y además contabilizada. Pero el ejercicio me pide también que haga una reserva ocasional. Entonces, miremos la reserva ocasional. Dice que los socios en el ejercicio, que hay una utilidad acumulada de 450 millones y que además ellos quieren reservar también una reserva, valga la redundancia, ocasional del 20%. Sacamos el 20% de 450 millones y nos da 90 millones. Ok, listo, entonces vamos a contabilizar esa reserva ocasional. Entonces aparece una cuenta nueva que es la 331520, pero miremos primero el débito. Se hace un débito a la 3305 utilidad acumulada contra una 331520 que es una reserva ocasional. Entonces ya contabilizamos las tres reservas. Ya mi utilidad acumulada se iba disminuyendo cada que yo hacía un débito por cada una de las reservas. Bueno, y nos dice el ejercicio, nos devolvemos un poco, que debe hacer la compra de la maquinaria. Entonces, con esta ocasional, o sea que los socios dijeron, reservamos el 20% para una maquinaria. Ya lo reservamos, ya miramos acá, vamos a comprar la maquinaria. La llevamos a un débito a la 1520 porque es un activo fijo por 90 millones, porque para eso reservamos el dinero. Y por lo general hacemos un cheque, 90 millones de pesos. Ya compramos la maquinaria. Ya entró a ser parte de los activos de la organización. Y ahora dice que la reclasificación de la reserva legal. ¿Qué pasa con la reclasificación de la reserva legal? Pues resulta que esa reserva, la reclasificación de la reserva ocasional. Pues resulta que esa reserva ocasional se había guardado, observe aquí, se había reservado para la compra del vehículo. ¿Ya? De la maquinaria. En este caso es la compra de la maquinaria. Ya se compró la maquinaria, ya cumplió el objetivo. O sea que esa cuenta de reserva que estaba por allá en el crédito, tengo que debitarla para que quede en cero. Porque ya cumplió el objetivo de comprar la maquinaria. Y como esa maquinaria hace parte de los activos, empieza a ser parte del capital y empieza a ser parte del patrimonio. O sea que debito esa reserva ocasional y esa utilidad acumulada la acredito. Porque recordemos que ese activo maquinaria vuelve a ser parte del patrimonio. O sea que entra nuevamente a la utilidad acumulada. Ahí quedaría la reclasificación. Miremos un ejemplo número 3. Este ejemplo número 3 trae lo siguiente. Dice, la utilidad antes de impuestos trae el valor del impuesto que está vigente de la sociedad X y QSA es de 850 millones. En la asamblea de accionistas de marzo, además de la reserva legal, se aprueba una reserva estatutaria para futuras capitalizaciones por 15% y una reserva ocasional para la reposición de vehículos por 25%. Bueno, realizar valor y contabilización de la reserva legal, valor y contabilización de las otras reservas, la compra del vehículo y reclasificación de la reserva ocasional. Bueno, lo novedoso aquí es que recordemos por allá una nota en otras secciones que decíamos que para hacer las reservas se debe hacer sobre la utilidad líquida. Y aquí no está líquida porque no se han descontado los impuestos. Entonces solucionemos. Entonces aquí nos aclara, nos dice, mire, recordar que las reservas se toman de la utilidad líquida. Por lo tanto, se debe primero calcular el valor del impuesto así. Entonces, tenemos utilidad antes de impuesto, 850 millones, que es acá. Con la norma vigente hay que
hacer un impuesto de renta del 32%. Ese es el impuesto de renta. Entonces tomamos 32% de 850 millones, nos da 272 millones. Es decir, que mi utilidad después de impuestos, o la podemos llamar utilidad líquida, es de 578 millones de pesos. Se quedaría ahí. Listo. Entonces, para resolver una duda, nos dicen, ¿qué pasa con este impuesto de renta? Pues hay que contabilizarlo. Ese impuesto de renta lo podemos llevar nosotros aquí a una cuenta que se llama, subamos un poco acá para que nos dejen mirar un poquito más, bajamos aquí, ¿okay? Que se llama 5405, gasto impuesto de renta, por el valor del 32% que hicimos acá, y se genera un pasivo 2404, impuesto de renta por pagar de 272 millones. Bueno, proseguimos entonces. La utilidad líquida, ya sabemos que es 578 millones. Procedemos siempre a reclasificar. No se nos olvide. Clasificamos, reclasificamos. Utilidad del ejercicio, 578 millones. Ya sabemos de dónde sale. Y acreditamos la utilidad líquida, 578 millones. Ya teniendo esta reclasificación puedo hacer la reserva. Entonces la reserva legal del 10%, utilidad acumulada, sabemos que es 578 mil, correcto. Reserva legal del 10%, 57 millones 800. Recordemos que esta utilidad ya viene de acá después de impuestos, utilidad líquida, 578 millones. Ya hicimos la reserva legal, la contabilizamos, hacemos un débito a la utilidad acumulada y acreditamos la 330505 reserva legal. Quedó ya contabilizada la reserva legal. Ahora seguimos. Valor de la reserva estatutaria del punto B. Entonces, utilidad acumulada 578 millones. Dice que la reserva estatutaria es del 15% y de 86.700.000. El 15% de este valor. Contabilizamos utilidad acumulada de 86.700.000 y nos dice el ejercicio que esa utilidad estatutaria la van a utilizar para futuras capitalizaciones en el futuro. Entonces nace la cuenta 331005 al crédito y ahí quedó contabilizada la reserva estatutaria. Okay. Dice que además hacen una reserva ocasional equivalente al 25%. Entonces, tomamos la utilidad acumulada nuevamente, calculamos la reserva ocasional, que es de 144.500.000, y ahí contabilizo la reserva ocasional, que nos dice que es débito nuevamente a la utilidad acumulada, y abrimos una cuenta que se llama 331520, reserva ocasional, que eso es para reposición de propiedad, planta y equipo. Entonces, mire que recordemos que esa utilidad acumulada va disminuyendo a medida que yo voy haciendo reservas. Va disminuyendo a medida que voy haciendo reservas. Esa utilidad acumulada va disminuyendo. Claro que va disminuyendo porque voy haciendo débitos y ella está en crédito. Ok. Bueno, ahora nos dice que nos piden que hagamos la compra del vehículo, porque para eso en la asamblea se dijo que era la reserva ocasional. Tomamos la 1540, activo fijo vehículo, lo debitamos y pagamos con un cheque el valor de ese vehículo. Ese vehículo hace parte ya de los activos. Por lo tanto, debo reclasificar la utilidad, la reserva ocasional, debo reclasificarla. Lo que decíamos anteriormente, ya la reserva ocasional cumplió su tarea, cumplió su objetivo, que era comprar el vehículo. Entonces no podemos dejar abierta esta reserva ocasional en el crédito porque ya cumplió el objetivo. Entonces le hacemos un débito, observe acá, hacemos un débito de la reserva ocasional para dejarla en cero y eso pasa a ser parte de la utilidad acumulada, desde luego, porque ese vehículo que pasa a ser parte de los activos fijos hace parte también de mi capital y hace parte de mi patrimonio, o sea que vuelve y se acredita la utilidad acumulada por el valor de ese vehículo. Bueno, mis estimados estudiantes,
Estos son ejercicios prácticos con reservas legal, estatutaria y ocasional. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad.